El gobierno se quedó sin agenda, está haciendo la plancha. Su única apuesta fuerte es la segunda planta de celulosa de UPM. Estas preguntas han estado en el debate entre la oposición y el oficialismo en estos últimos meses. Por ejemplo, cuando se trataba la rendición de cuentas, que tuvo un escaso margen para el aumento del gasto. Pese a que el Frente Amplio ha salido a defender varios logros de estos 12 años y medio de gobierno, también en sus filas hay voces preocupadas por la falta de un proyecto que logre entusiasmar a la ciudadanía. ¿Cómo se ve este asunto desde el gobierno? En los próximos minutos vamos a conversar de estos y otros temas con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. Contador Álvaro García, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, es un gusto estar acá, Emiliano. Este año la OPP está cumpliendo 50 años. 50 años, nació con la Constitución del 67. Esta oficina de la Presidencia de la República tiene, entre otros cometidos, el asesoramiento en la elaboración del presupuesto en base a indicadores de gestión y también la definición de la estrategia económica y social del gobierno a largo plazo. ¿Qué perfil le han dado ustedes? ¿Qué perfil se le ha dado a la OPP en este periodo? En este periodo básicamente lo dividiría en 4 áreas. 2 áreas históricas de la oficina relacionadas, una con el mundo del presupuesto nacional, inciso, administración central, empresas públicas y su relacionamiento con el gobierno central, y el área de evaluación de las políticas públicas que fue creada en el año 2007-2008. Con eso creamos una dirección. La otra tarea histórica de la oficina es la descentralización, el relacionamiento con todos los gobiernos departamentales y municipales, que bueno, lleva buena parte de los recursos y del tiempo de la oficina a favor de grandes políticas que tienen que ver con financiamiento y con funcionamiento de ese relacionamiento entre el gobierno y las intendencias y los municipios. Y creamos 2 áreas nuevas en el 2015, justamente tratando de devolverle a la oficina ese primer apellido, que suena mucho a década del 60, primera P. Planeamiento, ¿no? Suena mucho a década del 60, pero que es básicamente la mirada de largo plazo. Uh-huh. El tema de la planificación no es un tema, como puede pensarse erróneamente, relacionado directamente con el ex mundo comunista y los planes quinquenales, sino que a lo largo de todo el siglo XX, dentro del mundo capitalista, ha sido una herramienta clave. ¿Y acá cómo lo entienden ustedes? Nosotros ¿De qué hablan en materia de planificación? Ahí está. Nosotros entendemos que después de la crisis de 2002, con 14 años de crecimiento económico ininterrumpido, con fuerte avance en disminución de la pobreza y la indigencia, con redistribución del ingreso concomitantemente con ello, es necesario mirar el futuro. Ese futuro que a veces vemos que ya llegó. Y ver qué tareas nuevas, qué cosas el Uruguay tiene que hacer, arriba de las que viene haciendo, ¿verdad? En la acumulación de lo que viene haciendo, a favor de lograr un desarrollo sostenible. En definitiva es eso. En el área de planificación creamos la dirección, hablamos mucho con Enrique Iglesias al principio, porque la OPP surge de alguna manera en la Constitución del 67 como consecuencia de la CIDE, que estuvo a partir del 61, ¿verdad? Que tuvo una mirada. El contador Iglesias fue, digamos, el gran abanderado, el gran líder. Sí. Había gente que miraba a largo plazo en ese momento, independientemente de la coyuntura, que era una coyuntura muy complicada la década del 60. Hoy tenemos una coyuntura relativamente diferente y más favorable, con crecimiento económico. Por lo tanto, es imprescindible mirar a largo plazo. ¿Con qué horizonte? ¿Qué quieren decir con largo plazo? 3 horizontes. El primero es 2050, técnicas de prospectiva, mirada larga, tendencias del mundo, de la región y posibilidades que el Uruguay pueda tener ahí. Con el objetivo de anticipar riesgos, pero también anticipar oportunidades. Después un periodo más corto en el cual elaborar la mayor cantidad de planes de desarrollo en diferentes áreas. Así como tenemos el ejemplo del Plan Nacional de Energía,
que ha brindado la posibilidad de que hoy Uruguay sea uno de los pocos países del mundo que genera energía eléctrica en base a energías renovables, casi 100%, buena parte del año. Ese Plan Nacional de Energía, bueno, replicarlo en otras áreas. De hecho, ahora, antes de fin de año, estamos presentando un Plan Nacional de Competitividad y de Transformación Productiva, que se viene trabajando no solo a nivel de gobierno, sino también con los actores económicos de manera muy importante. Decía, 2050, prospectiva, 2030, planes nacionales de desarrollo. ¿Con qué idea, Emiliano? Con la idea de enganchar los presupuestos de cada año con esas carreteras más largas, para salir del corto plazo, para salir de la discusión a demanda, para salir de esas muchas veces demandas legítimas, pero que tienen que ver mucho más con el corto plazo que con las grandes apuestas que el Uruguay tiene que hacer también a nivel presupuestal. Por lo tanto, nos parece importantísimo enganchar estos 3 periodos de tal manera de dar elementos para que el presupuesto se aplique hacia estas líneas estratégicas. Ahí ustedes tienen ¿cómo decirlo? Un desafío, un factor de complicación, no sé cómo lo manejan, el hecho de que están manejando entonces plazos que van más allá de este periodo de gobierno. Sí. Entonces, es necesario trabajarlo a nivel nacional. Esto no es tema de un gobierno, esto es tema del país. Y vemos con muchísimo agrado que el Parlamento también haya generado algunas instancias. Vemos con mucho agrado que la sociedad las plantee. De hecho, el matutino La Diaria tiene un día del futuro que ya se ha transformado en una costumbre. En realidad, esto es sistematizar y oficializar, digamos, una visión de trabajo conjunto, gobierno, sociedad, de cosas que ya se hacen separadamente en diferentes lugares, sin ir más lejos en la academia, o nos encontramos con agrado también que muchos gobiernos departamentales tienen alguna visión más larga que un periodo de gobierno. Pero entonces tienen que definir allí políticas de Estado. Exactamente, esa es la idea. Esa es la idea. A veces empleamos una imagen que es, bueno, las paralelas se juntan en el infinito, ¿no? Esa es una definición que nos lleva a las épocas de geometría, etcétera. Pero de alguna manera, si lo aplicamos en política, podemos estar separados en el día de hoy mirando, pero si miramos hacia adelante y vemos con elementos objetivos, con técnicas que se utilizan a nivel mundial, podemos converger en una visión común, por lo menos en los grandes temas, que nos permita también dar pasos que son necesarios, imprescindibles. ¿Qué ejemplo? Me faltó una cuarta área. Sí, a ver. La segunda área nueva es todo lo relacionado con la Ley de Transformación Productiva y Competitividad. Eso lo impulsamos fuertemente, forma parte de nuestra agenda. Yo creo que ya se está adelantando a una pregunta que vamos a conversar dentro de un rato. Sí, yo creo que va a ser un cambio muy importante para el Uruguay. ¿Por qué? Yo trabajaba en el sector privado, llegué en el año 2005 al gobierno. Conocía poco de políticas públicas. Fui a la presidencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo y allí visualizamos de que no había herramientas del sector público a favor de un desarrollo productivo. Nosotros tenemos un convencimiento de que hay un rol que tiene que jugar el Estado. Los grandes países que se han desarrollado tienen políticas públicas fuertes, en conjunto con el sector privado, ¿no? Como decimos, zapatero a tus zapatos, cada uno en su área. Y fuimos construyendo una institucionalidad pública en estos 12, 13 años que permite hoy tener un sistema con 6 o 7 o 8 agencias destinadas cada una a un aspecto del desarrollo productivo, innovación, capacitación, economía social, MIPYMES, el área agropecuaria, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, Uruguay 21. Todas esas agencias tienen una especificación y la ley prevé que el gabinete económico, por decir de alguna manera, sea el que establezca las políticas para ello. ¿Y la OPP cómo juega ahí? Y la ley crea una secretaría de ese sistema, de ese gabinete ministerial de transformación productiva y competitividad que está en la OPP. Así que esa es la segunda área que es un área muy importante, más teniendo en cuenta lo que decía al principio, digamos. Fuerte crecimiento económico estos últimos 14 años y la necesidad de seguir cambiando e innovando para mantenerlo. Seguimos en diálogo con el contador Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Contador García, a partir de esta descripción que usted ha hecho de por dónde va la OPP, cuáles son sus principales líneas de trabajo, capaz que tenemos ahí una buena base para ir a este debate, a esta discusión que ha estado presente en los últimos meses. La oposición ha insistido mucho denunciando que a este gobierno, el segundo gobierno Vázquez, le falta agenda. Pero no es una inquietud de la oposición solamente, la preocupación está también dentro de la propia izquierda. ¿Cómo reacciona usted cuando escucha los argumentos y, por ejemplo, los escucha dichos por gente del propio Frente Amplio? Yo lo separaría en dos partes, Emiliano. Por un lado, lo que es la oposición, el discurso y la acusación de no haber agenda, que creo que, bueno, la realidad da un matiz y podemos hablar sobre eso, lo que sea necesario. Y en segundo lugar, si hay alguna visión inquieta acerca del futuro del Uruguay y hacia dónde va el Uruguay, yo creo que trasciende al Frente Amplio. Yo creo que tiene que ser una visión del país en general. Y está muy vinculada a las iniciativas que estábamos hablando recién, que también nos preocuparon a nosotros y nos preocupan, de tener una mirada más larga del Uruguay. Hacia un mundo, por ejemplo, como planteábamos el otro día en alguna presentación, el futuro es hoy. Hoy en día tenemos vehículos autotripulados ya en operación en el mundo. No estamos muy lejos de que haya entregas de deliveries por drones. La medicina personalizada es una realidad que va a avanzar cada vez más. Creo que tú estuviste con la ingeniera Spagenberg hace poco, con la doctora Spagenberg, perdón. Yo tomé contacto con ese tema en el 10º aniversario de la ANI, y es maravilloso lo que sucede, la medicina genética, por ejemplo. Entonces, y podríamos seguir diciendo temas que tienen que ver con el cambio vertiginoso que la tecnología y otros aspectos imponen al mundo. Por lo tanto, lo que ha sucedido con las aplicaciones, ¿verdad? Esa nueva realidad del mundo en el cual las principales empresas del mundo son tecnológicas, ya no son automotoras y petroleras. Entonces, todo eso preocupa, obviamente, y nos debe ocupar, y es lo que estamos haciendo desde la Dirección de Planificación, tratando de haciendo converger todas esas visiones. Por lo tanto, en eso coincidimos. Nosotros entendemos necesario siempre mirar el futuro, mirar la realidad de manera crítica y mirar el futuro de manera de poder anticipar riesgos y oportunidades. Pero le cito, por ejemplo, Gerardo Caetano, Brecha, julio del año pasado. Acá hay falta de conducción, pero también hay falta de proyecto, de ideas nuevas, de coraje para discutirlas, aún siendo gobierno y en un contexto muy difícil. Si la izquierda no es capaz de retomar y recrear un libreto en donde ante una realidad adversa tenga un proyecto para responder y seguir las transformaciones, la ciudadanía la sancionará. Vamos a tener que hablar un poquito más con Caetano. Entonces. Constanza Moreira, en enero de este año. Este tercer periodo no se caracteriza por tener grandes reformas o iniciativas estructurales poderosas, pensadas y articuladas sobre la base de un cronograma. Eso caracterizó su primer gobierno. No tiene esta impronta y eso le quita cimientos. Y podría mencionar, ¿no? A ver, yo creo que estamos más o menos sacándole algún adjetivo en línea con la preocupación de decir, bueno, tenemos que encarar el futuro. ¿Qué va a pasar en Uruguay? Por ejemplo, hace 2-3 años, antes de la desaceleración, el Uruguay llegó a niveles de desempleo estructural. ¿Con qué gente vamos a cimentar el crecimiento del futuro, por ejemplo? ¿Verdad? Todas esas cosas están sucediendo hoy. Quizás deberíamos conversar más tanto con Caetano como con Constanza. Por lo visto. La vorágine a veces no nos permite, pero se están generando actividades en las cuales está participando mucha gente. Y creo que, bueno, me alegro además de esta entrevista porque ayuda también a la difusión de esta visión. Creo que eso se tiene que generar un gran debate nacional. De hecho, aquí mismo tuvimos algunos antecedentes, cuando en la tertulia se discutieron algunas cosas acerca del futuro y vino el economista Isabela, que es el director de planificación, a conversarlo, y creo que tiene que ser esa la visión el gran debate nacional que Uruguay tiene que dar en este momento y para adelante, y me parece que sería lo más positivo que sucediera. Pero no quiero rehuir a la respuesta de que no tenemos agenda hoy. Sí, iba a insistir con la pregunta, pero por ejemplo, no es necesario. Puedo ir con otra forma de
de ponerla arriba de la mesa. Desde el Frente Amplio y también desde la oposición se ha sostenido que el gobierno solo tenía proyecto para un contexto de economía en alza. No, eso es equivocado. Cuando arrancó que enfrentó dificultades en esa materia, quedó, entre comillas, con las manos atadas, una cosa por el Eso es estilo. fácilmente refutable, Emiliano, porque el Uruguay es uno de los pocos países de la región, no sé si el único, que ha mantenido crecimiento económico durante estos últimos 14 años y lo ha hecho. Yo creo que eso no es tan importante como el hecho de que haya superado dos crisis importantes en este periodo. Una mundial, la del año 2008-2009, y otra regional que tenemos en los países vecinos desde hace 3-4 años. Por lo tanto, no es así. Es muy importante la base económica. Es muy importante el crecimiento económico, es muy importante tener una solidez macroeconómica, lo hemos dicho desde siempre, es condición necesaria, no es condición suficiente, por eso todo el resto de las políticas públicas. Ahora, referido al tema de agenda de gobierno, de este gobierno, yo creo que hubo pocas situaciones, hay que repasarlas en la historia, en las cuales ya desde la campaña electoral se discutiera con tanta profundidad el tema programático. Habría que analizarlo. Pero yo no recuerdo elecciones anteriores en las cuales se fuera tan detalladamente. Se llegó a plantear en la campaña, por ejemplo, cuánto iba a ser el financiamiento y se debatía sobre el financiamiento con números del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, por ejemplo, que fue planteado como el buque insignia del frente. A partir de allí, el presidente Tabaré Vázquez, que es una persona muy metódica, muy ordenada y respeta todos estos procesos, ya el día que fue electo como candidato del Frente Amplio, que ganó las internas, estableció públicamente 10 puntos programáticos y 10 áreas a trabajar durante el periodo de gobierno. Esas 10 áreas se están llevando adelante, eso es agenda. ¿Esa es la agenda? Esa es la agenda para este periodo de gobierno. Esa es la agenda para el periodo de doctor gobierno. Tabaré Vázquez detalló en aquel discurso cuando ganó las elecciones internas del Frente Amplio. Sí, que abarcaban en 10 puntos todas las áreas de acción de gobierno. Y no solo eso, cuando se arranca con la primera la primera vez de la segunda ronda de los consejos de ministros abiertos, creo que fue en San Javier, fue en Melo la primera, pero fue en Cerro Largo, pero fue en Melo, que se hace la primera rendición de cuentas acerca de estos primeros 2 años y medio, vinculados directamente con aquellos 10 puntos. Y el presidente recorre esos 10 puntos y los establece. Así que en esos 10 puntos se están avanzando en cosas que están cumplidas y cosas que están en proceso. Vamos a revisarlos. Porque el tema de la descentralización supongo que era no todos uno. los tenemos en la memoria. El tema de la descentralización era uno. Es uno. El Uruguay está recorriendo un proceso de incorporación de tercer nivel de gobierno y, por ejemplo, nos toca a nosotros desde la OPP la realización del fortalecimiento de los municipios. Estamos viendo realidades que se dan a nivel departamental y a nivel municipal muchas veces que son chocantes. Uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para crecer como país en esto? Las realidades son muy heterogéneas en materia de gestión, por ejemplo. Nosotros hemos realizado desde el año 2015 en adelante planes estratégicos con cada uno de los municipios. Están publicados en la página web. 112 planes estratégicos. Hablar de planes estratégicos en algunos municipios con pueblitos de 400, 500 personas, bueno, puede resultar llamativo por lo menos, pero se hace. Y eso se baja al piso con planes operativos anuales anuales. ¿Esto qué permite? Y permite que tanto el alcalde como los concejales, como la población que vive ahí, pueda tener una visión muy sencilla. Se llama planificación estratégica, pero es muy sencillo. Es decir, con cuántos recursos cuento y qué objetivos tengo. Y cómo hago para cumplirlos a lo largo de estos 5 años. Eso, por ejemplo, es agenda. Eso está sucediendo hoy en Uruguay. Otro de los puntos era el tema de la competitividad y la transformación productiva. La ley votada el año pasado en el Parlamento nos permite hoy tener el sistema del que hablábamos hace un rato y nos permite ya preaprobación de la ley, ya en 2015, 2016, el trabajo mucho más coordinado de estas agencias
del Estado que estaban históricamente descoordinadas. Yo cuando entré en la corporación en el año 2005, ya le digo, no había herramientas en Uruguay. Curiosamente, por ejemplo, usted incluye como uno de los puntos de la agenda, y resulta que en esa materia escuchamos permanentemente el planteo que viene desde el sector empresarial y sobre todo desde algunas gremiales, pienso en la Cámara de Industrias, pienso en la Asociación Rural, a propósito de dificultades serias de competitividad que enfrenta la producción nacional. Bueno, por eso es un tema de agenda, Emiliano. Digamos, acá no quiere decir... ¿A qué velocidad se está avanzando? A muy buena velocidad. Por ejemplo, acá hay un rol privado y un rol público, nunca nos olvidemos de ello. Cuando nosotros en el año 2009 nos íbamos del Ministerio de Economía y Finanzas, hicimos una visión en la cual decíamos Uruguay puede ser un país desarrollado. Y tomábamos los 12 elementos que tiene el World Economic Forum para medir la competitividad de los países. En el que estábamos más atrasados era en sofisticación de los negocios y en innovación. Y esos son básicamente roles del sector privado. Por lo tanto, acá con una visión nacional y tratando de no partidizar esto, uno dice, el Uruguay ha tenido carencias en su sector empresarial en materias de innovación, es innegable. Uno mide con respecto a otros países del mundo y sucede eso. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos a llorar y reclamamos o seguimos con la política rentista o nos ponemos a trabajar en serio e innovar? Y hay muy buenos empresarios que están haciendo eso hoy. Y ahí hay un rol del Estado también, porque eso no se genera por generación espontánea. Entonces, la creación de la ANI, por ejemplo, ha sido un elemento fundamental estos últimos años en el Uruguay. Ahora, eso lleva su tiempo, ¿no? Si nosotros entendemos, y como a veces nos sorprende, que agenda es tener una novedad cada día, me parece que se está muy equivocado. Agenda es llevar adelante lo que uno se comprometió adelante y reconocer que las dificultades que existen hay que removerlas. Le puse un par de ejemplos, le podría poner el ejemplo de la inflación. En esos 10 puntos estaba llegar a niveles de inflación dentro del rango en 18 meses. ¿Llegó más? Bueno, Emiliano, llegó un poquito más. Pero realmente, usted pregúntele a cualquiera de los analistas que consulta quién pensaba que la inflación iba a estar en niveles que podía estar. Entonces, otro de los grandes desafíos, el tema de las rapiñas. El presidente puso la vara alta. Y se está llevando adelante. El programa PADO está siendo muy exitoso. Obviamente hay acontecimientos que nos duelen, nos chocan y nos agreden a todos. Pero digamos, no podemos quedarnos a llorar arriba de eso. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que lograr con números, demostrar que las cosas están cambiando. Usted acaba de enumerar 4, ¿no? 4 puntos. ¿Y usted quiere que yo le diga los 10 de memoria? No, capaz que podemos seguir recorriendo otros, pero hay un reclamo que aparece cuando se discute esto y es ¿dónde está el buque insignia? ¿No? Bueno. ¿Dónde está el proyecto o dónde están los proyectos de gran envergadura que entusiasmen, que generen en la población o en sectores importantes de la población adrenalina, que lleven a decir, ese es el rumbo? Me gustaría que lo charláramos enseguida. Sí. La única apuesta fuerte del gobierno es la segunda planta de celulosa de UPM. Es una pregunta que aparece durante este debate que ya lleva meses a propósito de si el gobierno tiene agenda o no. Una discusión que se ha planteado desde la oposición, pero también con inquietudes que llegan desde adentro del propio Frente Amplio. De eso que estamos conversando esta mañana en la entrevista con el contador Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Contador Álvaro García, usted es muy enfático, usted sostiene que el gobierno tiene agenda. Se remitió a esos efectos al discurso del doctor Tabaré Vázquez en la noche misma de las elecciones internas del año 2014, cuando quedó confirmado como candidato presidencial del Frente, y puso ante los micrófonos una serie de puntos, 10 creo que eran. 10 acciones de gobierno. Esa es la columna vertebral, dice usted. Esa es la columna vertebral, obviamente. Ha ido recorriendo recién algunos de los capítulos. ¿Sí? Sí, a ver, yo decía, primero, la preocupación por el futuro, esa parte que puede haber inclusive compañeros de la izquierda que la tienen, la tenemos todos y creo que la tiene que tener el país, digamos, cómo sigue esto después de un periodo de crecimiento importante del país, bueno, cuál va a ser la agenda del Uruguay del futuro. Estamos trabajando en eso.
En segundo lugar, sobre la agenda de este gobierno, la columna vertebral son exactamente esas 10 acciones de gobierno, más el resto del trabajo de todos y cada uno de los organismos que lo llevan adelante. Que, bueno, muchos están vertebrados en estas 10 acciones de gobierno. Por ejemplo, otra de ellas, para seguir repasando, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Tú preguntabas hace un rato por buques insignia. Bueno, se le adjudicó el hecho de buque insignia. El sistema de cuidados es una vuelta de tuerca más en una matriz de protección social que el Uruguay tiene, que está más cerca de países desarrollados que de los países de la región. Eso es destacado a nivel internacional en todos lados. Es una matriz de protección social que se acumula a lo largo de las décadas y que tiene elementos en los últimos años que hacen hincapié en determinados temas. Por ejemplo, el sistema de cuidados tiene como uno de sus partes fundamentales el tema de la primera infancia. La primera infancia es el futuro. Esa primera infancia que al salir de la crisis del año 2002 tenía la realidad de 2 de cada 3 niños bajo la línea de pobreza. En el Uruguay, en este Uruguay tradicionalmente integrado, 2 de cada 3 niños bajo la línea de pobreza. Eso amenazó la integración del Uruguay en ese momento. Eso fue revertido a lo largo de los últimos años, en esa década perdida que dice la oposición, ¿verdad? Y que yo me asombro porque ¿qué opina el millón de uruguayos que estaba bajo la línea de pobreza en el año 2002, 2003? Acerca de si fue una década perdida o no, y hoy ya no lo está. Usted menciona al Sistema Nacional Integrado de Cuidados como uno de los buques insignia. Sin ningún tipo de dudas, porque es una vuelta de tuerca más en esta matriz de protección social que el Uruguay tiene. Lo que pasa es que, sin discutir su importancia, lo que se ve es que viene lento, viene despegando muy de a poco, entre otras cosas por restricciones fiscales que quedaron claras en debate de la rendición de cuentas el año pasado y este año, ¿no? Entonces, si uno lo compara con la potencia que tuvo el Plan Ceibal cuando arrancó en el primer gobierno Vázquez, solo, y le voy a poner un ejemplo. Ese sí calificable como buque insignia, ¿no? Sí. Parece que no hay relación, ¿me entiende lo que digo? Quiero hablar después de primera infancia, pero le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué no solo las restricciones son fiscales? En el tema de cuidados, uno de los mecanismos es el cuidado con un asistente personal. Hay que tener mucho cuidado en cómo se seleccionan esas personas, porque se va a dejar en manos de un ser querido varias horas al día de una persona que cuida. Eso no se genera de un día para el otro, Emiliano. No están esperando allí disponibles los cuidadores capacitados para las distintas edades, con las distintas capacidades. Eso hay que irlo generando. Está claro. Eso es un proceso. Hay un proceso de formación que tiene que llevarse a cabo. Pero teníamos algún candidato opositor que planteaba de un día para el otro solución mágica, enseñar inglés con profesores de inglés o profesoras de inglés a toda la primaria y secundaria, creo que era. No importa, porque era imposible, porque no había profesores suficientes en el Uruguay. ¿Cómo se está logrando eso? Y esa agenda de gobierno se está logrando a través del Plan Ceibal y la educación en inglés a distancia. Entonces, el sistema de cuidados es una enorme apuesta del Uruguay, está siendo mirado por varios países del mundo y es gradual. Es gradual. A propósito de esto, de dónde está la locomotora, dónde está ese proyecto de gran envergadura, ha habido respuestas distintas dentro del... Tiene que haberlo, Emiliano. Por ejemplo, ¿Tiene que haberlo en todo momento en un país? Dijo en una entrevista que yo le hice en Telemundo, ¿o es parte de un discurso más político? Que la ley de inclusión financiera era un capítulo muy relevante en esta materia. La ministra de Industria, Carolina Cose, ha hablado del Antel Arena y el cable submarino que se está inaugurando y que nos conecta directamente a Internet. También lo son. También se ha manejado el plan de infraestructura que se lanzó al principio del segundo gobierno Vázquez y que ha tenido sus tropezones. Discrepo. Entonces, ¿cuál es? No es así. ¿Cuál? Ese era el punto número 8 de la acción de gobierno, el plan de infraestructura. Bueno, usted está nombrando la agenda de gobierno, Emiliano. Acabas de nombrar varios hechos que tienen que ver con la agenda de gobierno. Entonces la pregunta es, ¿tiene que haber un gran buque insignia o eso forma parte de
un discurso más político que de las necesidades que el país tiene que llevar adelante en todas las áreas. El Plan Nacional de Infraestructura, que forma parte de las 10 acciones de gobierno. En buena medida dependía del instrumento PPP. No solo. Y ese instrumento no se ha mostrado dificultoso, ¿no? Bueno, pero está yendo adelante, con otros tiempos, pero está yendo adelante y está sirviendo. El Plan Nacional de Infraestructura, también en la campaña electoral nosotros tuvimos enorme cantidad de cifras acerca de las necesidades de infraestructura que el Uruguay tenía. Algunas con estudios muy fundamentados, otras no tanto. Cuando entramos en el 2015, hicimos una agenda de infraestructura, le pedimos a todos los organismos sus necesidades y su visión 2030. Y llegamos a un paquete de necesidades de infraestructura en Uruguay por 24.000 millones de dólares a 2030. De ese paquete surge el plan de infraestructura para este periodo de gobierno, que fue presentado por el presidente en el 2015, por la mitad de esos, 12.300 millones de dólares. De los cuales el financiamiento es en 3 partes prácticamente iguales. Uno, todo en el presupuesto nacional, y se está ejecutando al ritmo que se tiene que ejecutar. Otro en las empresas públicas y la Corporación Vial del Uruguay, otro tercio, que se está ejecutando al ritmo que se tiene que ejecutar. Y en tercer lugar, participación privada, no necesariamente todo a través de la ley de PPP, participación privada en el financiamiento de obra pública. Y ahí hay diferentes modalidades. Está, por ejemplo, las modalidades que UTE ha llevado de manera muy exitosa adelante. Y eso no está lento, ¿no? Ahí se refiere a las inversiones en generación de energía eléctrica. Seguro. Entonces, de los 12.000 millones nos vamos quedando con que las PPP van a ser aproximadamente la 10ª parte. Entonces, estamos matrizando un discurso político de que el plan de infraestructura está trazado porque la 10ª parte necesariamente, de acuerdo a los plazos legales, lleva más tiempo. Y no solo las culpas se las lleva el ministro Víctor Rossi y le ha dado importancia a esa lentitud, a esos bloqueos. Tenemos matices con el ministro Rossi. En varias áreas, en esta tenemos uno. Sí, es notorio que entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la OPP bueno, porque nosotros tenemos que controlar. Tenemos que controlar. Pero tenemos una excelente relación con el ministro. Pero bueno, las cosas que pensamos distinto hay que decirlas. En el tema de participaciones público-privadas... ¿En qué piensan distinto, entre paréntesis? En este punto, por ejemplo. En el tema de participaciones público-privadas, ojo, y venimos trabajando conjuntamente, Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía, OPP, y hemos logrado acortar enormemente la cantidad de los plazos en función de una serie de cambios que se han hecho, inclusive con un decreto reglamentario. Pero como somos exigentes y escuchamos esas cosas, también en este tema hay un cambio de cultura en el sector privado, Emiliano. Esto es muy diferente que la vieja metodología de una empresa ganar una licitación, empezar a hacerla y cobrar mes a mes por avance de obra. Acá la empresa, y no hay muchas en Uruguay grandes, por lo tanto hay que generar un mecanismo nuevo que se ha generado a través, por ejemplo, del fondo de CAF, tiene que soportar financieramente la obra. Y son obras grandes. Por lo tanto, eso implica, hasta desde el punto de vista de gestión administrativo de las propias empresas, generar esas capacidades. ¿Me explico? Eso tampoco se genera de un día para el otro. Pero es una herramienta muy útil, muy válida, y que, por ejemplo, lo que también impulsamos a través del fondo CAF, financiado, entre otras cosas, con aportes de las AFAP, que también son otro jugador importante en este tema. Bueno, todo eso lleva su proceso y lleva su tiempo. Hace pocos días el nuevo presidente de la Bolsa de Valores, Ángel Urraburu, que fue presidente antes, se quejaba de que en estos mecanismos de financiamiento no se está previendo al ahorrista individual uruguayo. Y en el de UTE sí, ¿cómo no? En ese sí. Sí, ese sí, pero no. Por ejemplo en estos otros que acaban. Bueno, siempre estamos a tiempo, ¿verdad? A mí me parece muy bien que se tiren ideas, es un buen amigo Ángel, y hablamos mucho de estos temas. Hemos hablado cuando yo estaba en el ministerio acerca del desarrollo del mercado a largo plazo de capitales en Uruguay,
también tiene sus dificultades culturales históricas, ¿verdad? No solo desde el lado del Estado. Pero bueno, esos son los caminos que hay que recorrer. Para terminar, la oposición ha dicho que UPM es la única gran apuesta del gobierno. Pero incluso desde adentro del Frente Amplio, de nuevo, entienden que se sobredimensiona este proyecto cuando al mismo tiempo habría o hay carencias o debilidades por otro lado. ¿Qué contesta? Y con esto ya terminamos. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 minutos. Bueno, 2 minutos. Creo que todos queremos un Uruguay en el cual el cual trabaje con la mayor incorporación de cadenas de valor agregado en el país. En otra época se le llamó industrialización. En los 60 el imaginario era grandes fábricas con miles de obreros tirando mucho humo. Ese imaginario, y no hemos hablado nada de los objetivos de desarrollo sostenible, ha cambiado radicalmente en el mundo. De cualquier manera, la incorporación de industria creo que es algo deseable por todos. No es una realidad sencilla en Uruguay, porque entre otras cosas también hay que tener industriales y empresarios que asuman riesgos. Esta eventual tercera planta de celulosa en Uruguay tiene varios beneficios. Uno de ellos es la ubicación en donde se estaría ubicando, que es en una zona del país históricamente rezagada. Otro es el hecho de consolidar un nuevo sector económico que consolida un cambio en la estructura económica nacional del forestal madera celulosa. No hay que pensar que la celulosa es solo para hacer papel. Esto es otro de los temas que estamos viendo en perspectiva. Estamos trabajando con BTT de Finlandia, que es una universidad que la hemos contratado, y estamos teniendo miradas prospectivas acerca de otros usos de celulosa, desde viviendas, muebles, aunque parezca mentira, textiles o energía. Entonces, esto someramente en el tiempo que tengo, eso implica importantes beneficios. El proceso está viniendo muy bien. El gobierno trabaja en equipo acá, Emiliano, Y lo digo es profeso porque el otro día salió en la tapa de búsqueda una noticia que es errónea, que es falsa, que me atribuía un posicionamiento dentro de la negociación que no es el correcto. Con nombre propio. El gobierno trabaja en equipo. A nosotros nos ha tocado el alto honor, el presidente nos lo ha dado, de ser los coordinadores de la que podría llegar a ser la mayor inversión en la historia del Uruguay. Por lo tanto lo estamos llevando adelante con la total responsabilidad y con el trabajo en conjunto con cada uno de nuestros colegas ministros, que son los que terminan definiendo los temas en cada una de las áreas. Y así lo hemos hecho ahora, lo haremos, esperemos que esto termine de manera adecuada y sí, es un hecho que sería muy importante para el Uruguay que se diera. Obviamente, en condiciones, como estamos peleando para ello, que sean beneficiosas para el Uruguay. Contador Álvaro García, director de la OPP, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Quedan algunos temas para desarrollar con más tiempo, sobre todo lo que tiene que ver con esos debates a propósito del mediano y largo plazo. Así que volvemos a conversar. Con muchísimo gusto estamos a disposición. Ya volvemos porque viene la mesa de este martes.